hijo pródigo se va de casa. La parábola del hijo pródigo de la última mitad de Lucas 15 es la tercera de la serie de parábolas que Yeshua contó en respuesta a los escribas y fariseos quejumbrosos. Es más larga que las dos primeras parábolas y por primera vez Yeshua compara a dos hermanos. En la profecía más amplia del reino, estos dos hermanos son Israel y Judá. En la aplicación local, el hijo pródigo representa a los que se arrepienten, el hijo mayor representa a los líderes religiosos que se quejan de su arrepentimiento. Dijo además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días más tarde, después de juntarlo todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como parábola del reino, esta historia se extrae de la historia de Israel y Judá, que se separaron en dos naciones después de la muerte de Shlomo. A partir de entonces, las dos naciones hermanas mostraron mucha rivalidad entre ambas. Después de más de 200 años, Israel fue expulsado de la tierra y Asiria instaló a los israelitas cautivos al norte entre el Mar Negro y el Mar Caspio. ¿Sí? Yeshua describe a este hijo menor como si estuviera en un viaje a un país lejano. Su viaje se correlaciona con la oveja perdida y la moneda perdida. Su partida física de la tierra fue el resultado de su alejamiento espiritual de Elohim y su forma de vida ilegal. ¿Sí? Aproximadamente un siglo después del exilio de Israel, el profeta Yehezkel le fue enviado como misionero. Su comisión fue, él me dijo, Hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve, háblale a la casa de Israel. Acércate a los exiliados, a los hijos de tu pueblo y háblales diciendo, así ha dicho Adonai Yahweh, ya sea que te escuchen o que dejen de escuchar. De hecho, parece que fue transportado al lejano norte de una manera sobrenatural, porque leemos en el capítulo 3, ¿no es cierto?, un poco más adelante. Luego, un espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura y con mi espíritu furioso, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Luego llegué a los exiliados que habitaban en Tel Aviv, junto al río Kebar, y permanecí allí entre ellos. Y por 7 días estuve sentado entre ellos, atónito. El profeta parece haber sido reacio a ir debido a la dificultad de la misión. Los israelitas eran hijos de duro rostro y de corazón obstinado, dice en el capítulo 2, por lo que pensaba que predicarles sería una pérdida de tiempo. En esos días, cuando viajar era difícil, no quería hacer este viaje. Tal vez esta haya sido la causa de su estupor que duró por 7 días. Pero entonces Elohim explicó y le advirtió que si él lo enviaba, su obligación era obedecer. Hijo de hombre, yo te pongo como centinela para la casa de Israel, y cuando oigas una palabra de mi boca, debes advertirles de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, no le hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida, el impío morirá por su pecado, pero yo te demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. De nuevo, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, cuando yo ponga tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le advertiste, morirá por su pecado, y sus obras de justicia que había hecho no se le tomarán en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia y tú mismo habrás librado tu vida. Esta instrucción se repite en el capítulo 18, ¿sí? De Yehezkel. Acá está en el capítulo 3, pero ahí es tratada a nivel personal. Aquí es la orden que Yahweh da a todo profeta, y todos somos en este sentido sus profetas responsables por advertir a nuestros hermanos, pero en el capítulo 18 es lo que corresponde hacer a cada individuo. La persona que peque esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la injusticia del impío se le contará solo a él. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas las transgresiones que cometió. Por su justicia, por la justicia que hizo, vivirá.
¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Yahweh. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Así también si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria. Por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Sin embargo, ustedes dicen, no es justo el camino de Adonai. Oigan, casa de Israel, ¿no es justo mi camino? ¿No son más bien sus caminos los injustos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Por la injusticia que hizo, morirá. Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su persona. Por cuanto mire se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá, no morirá. Si bien Jezquiel no tuvo éxito en hacer que Israel se arrepintiera, Elohim expresa su corazón claramente. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrán de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Yahweh. Arrepiéntanse pues y vivan. Este llamado al arrepentimiento es por supuesto el tema principal de las parábolas del reino de Dios. Eso también lo había profetizado Moshe en las leyes de la tribulación cuando habló del futuro cautiverio de Israel en Devarim 28. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedras que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Hay otras profecías que hablan del arrepentimiento final de Israel, especialmente de las palabras de consuelo que comienzan en Yeshaya 40. Y Yeshaya vivió para ver la dispersión de la casa de Israel cuando las tribus del norte fueron llevadas a Asiria, por lo que la segunda sección de su libro trata en gran medida el futuro regreso de Israel como hijo pródigo. En el capítulo 27 dice, en ese día se tocará un gran shofar y los perdidos que están en la tierra de Ashur y los desterrados que están en la tierra de Mitzrayim vendrán y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Y Yeshaya distingue entre los cielos nuevos y la tierra nueva y relaciona esto con Jerusalén. En el siguiente pasuk, en el capítulo 65 dice, porque miren, yo estoy creando un cielo nuevo y una nueva tierra. Las cosas antiguas no se recordarán más, nunca más vendrán al pensamiento. Gloria a Él. Alégrense pues y gócense siempre en lo que yo estoy creando, porque crearé a Jerusalén como alegría y a su pueblo como un deleite. Sin embargo, como los otros profetas, nunca distingue claramente entre las dos Jerusalén, ¿sí? No obstante, está claro que la Jerusalén de Yeshaya no es la antigua Jerusalén, sino la nueva. De la misma manera, Jerusalén en Yeshaya 27, como hemos leído, ¿sí? Es la ciudad celestial, así como Ashur ya no es la tierra del cautiverio de Israel. La mayoría de los israelitas físicos emigraron de allí a Europa hace muchos siglos y ahora se han establecido en muchas partes del mundo. El plan divino para la reunión de Israel fue revelado al rey David en el apogeo de su reino. Elohim le dijo a David, además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Dado que Israel ya vivía en la tierra de Canaán, está claro que Elohim habló de otro lugar. Israel ciertamente fue perturbado y afligido por muchas guerras y por los asirios desde la época de David hasta que el pueblo fue deportado de esa tierra. Entonces la tierra vieja no era lo que Elohim tenía en mente. En última instancia, la profecía confirma la promesa a Abraham mencionada en Hebreo 11, sí, donde los que tienen fe buscan una patria mejor. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Por lo tanto, el regreso a Elohim de los arrepentidos no es a la tierra vieja, como queda claro a seguir. En el pasuk que sigue de Ibrín dice, pues si de veras hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. La tierra de donde salieron en su largo viaje hacia el cautiverio no era la tierra prometida a la que regresarían porque los hijos de Abraham tienen la revelación de una patria mejor.
Es un país principalmente espiritual, aunque de una forma que aún no terminamos de comprender por causa de nuestras limitaciones. Conoceremos que se manifestará en parte en la tierra que conocemos durante el milenio y después en la nueva creación. La patria mejor no es el cielo, sino una nueva tierra que será hecha a nuevo, porque los mansos heredarán la tierra, dice Matías. Yeshua siempre tomó sus ilustraciones de las escrituras al dar parábolas. Aunque lo aplicó un contexto local a la gente de su época, las parábolas no perdieron su carácter profético en el panorama general. En este caso, los escribas y fariseos estaban jugando el papel de los hijos malvados de Yirmeyá 24, ¿sí? Y eran los hipócritas judíos de Yirmeyá 3. Los publicanos, las rameras y los pecadores estaban desempeñando el papel del Israel infiel, la ramera de Yirmeyá y de la profecía de Osea también. Los profetas predijeron el arrepentimiento de Israel, ya que Elohim convertiría a la nación en otra vasija. Yirmeyá 18 dice: así que bajé a la casa de un alfarero y lo encontré trabajando en la rueda. Y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero, él volvía a hacer otro vaso según le parecía mejor. Entonces me llegó la palabra de Yahweh: oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero?, declara Yahweh. Como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Pero la vasija de barro endurecida y a Judá y a Jerusalén iba a ser aplastada en el basurero de la ciudad. Así ha dicho Yahweh: ve y compra del alfarero una vasija de barro, y lleva a algunos de los ancianos del pueblo y ancianos de los sacerdotes, y sale al valle del Ben Hinnom, a la entrada de la puerta de los tiestos, y proclama allí las palabras que yo te hable. Di: oigan la palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: voy a traer un desastre tal sobre este lugar que a quien lo oiga le reteñirán los oídos. Luego quebrarás la vasija a la vista de los hombres que vayan contigo y les dirás que así ha dicho Yahweh de los ejércitos: así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar. En el Tofet serán sepultados hasta que no quede lugar para sepultar. Esto está en el capítulo 19 de Yirmeyá. Por esta razón, como veremos en breve, se dice que el hijo pródigo se arrepiente y regresa al padre, mientras que el hermano mayor se quejaba. Como la nación de Judá, el hermano mayor no había hecho el largo viaje que había hecho su hermano Israel. A Judá no le faltó la palabra de Elohim porque estaba disponible en todas partes, aunque el entendimiento era limitado. Y así como veremos, el padre le dice al hermano mayor en Lucas 15:31: hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Sin embargo, aquí debemos entender que solo los buenos hijos de Yahudá recibirían realmente la herencia del Padre. La parábola de Yeshua es incompleta, ya que no trata directamente de los dos tipos de hijos, ni distingue entre herederos y aquellos que son juzgados cuando Elohim destruyó la nación, la ciudad y el templo. Es solo cuando llegamos a la parábola final del hombre rico y Lázaro que Yeshua revela abiertamente el destino de las dos naciones. En esa parábola, Lázaro es el equivalente del hijo pródigo y el hombre rico es el hijo mayor, los malos hijos de Yahudá. Discutiremos esto en más detalle más adelante.